Profe, buenas tardes. Mi nombre es Sara Gabriela Godoy Quevedo, curso el grado séptimo B y voy a hablarle acerca de las propiedades periódicas. Empezaremos hablando sobre la tabla periódica, en donde encontramos que es un esquema en el que representa elementos químicos de acuerdo a un criterio que es el número atómico, que es este. También encontramos en ella grupos y periodos, que son los grupos son los que van de arriba hacia abajo y los periodos son los que van de izquierda a derecha de forma horizontal. También encontramos algunas características físico-químicas, que son estas, que son de colores. Los colores no son para decorar, sino que nos muestran que están divididas por sus diferentes elementos químicos. Entonces encontramos que este color representa los metales de transición, este color representa los alcalinos y así con cada uno. La ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica depende de su número atómico. Se ubican por número atómico creciente y las propiedades que presentan se relacionan con ese número. Entonces, aquí entonces el 1 mostramos que como este es un número atómico, mostramos en total cuántos hay acá en el hidrógeno. Encontramos que hay solo un número, que solamente hay un electrón, pero acá encontramos que hay 2 electrones como número atómico, y así con cada uno va creciendo debido a su número atómico. Entonces en el litio encontramos que hay 3 electrones, en el berilio encontramos que hay 4 electrones, en el boro encontramos 5 electrones y así sucesivamente, pero teniendo en cuenta de que en la última órbita hay un electrón. Entonces, al mirar la ubicación de un elemento en la tabla, ya sea de un grupo de división grupal o del grupo que hablábamos ahorita acerca de la división horizontal, es posible predecir sus propiedades físicas y químicas, así como su comportamiento químico. Entonces, ¿qué son las propiedades periódicas de los elementos? Son las características que tienen los elementos y que varían de forma secuencial por grupos y por periodos. Algunas de esas propiedades son el radio atómico, potencial de ionización, electronegatividad, estructura electrónica, afinidad electrónica, valencia iónica y carácter metálico. Aquí voy a mostrar cuáles son algunas de las propiedades periódicas de las que voy a hablar. Vamos a hablar del radio atómico y de la electronegatividad. Hablaremos ahora del radio atómico. Entonces, pensemos un poco de la noción del tamaño atómico o radio atómico. Se está tratando de calcular el radio de algún tipo de objeto circular. Solo pensamos cuál es la distancia entre el centro de ese objeto circular y la orilla de él. La longitud de esa línea será el radio. Entonces, cuando conceptualizamos un átomo, que es este, y nos hablan de unas propiedades que es su radio atómico, imaginamos un núcleo positivo con los electrones con un núcleo positivo y con unos protones en el centro y los electrones en los orbitales fijos alrededor de ese núcleo. Estos son los electrones y estas son sus órbitas. Ahora, entonces pensamos que es muy fácil calcular el radio atómico. Entonces, la distancia existente, ¿cómo se toma el radio atómico? Por la distancia existente que hay desde el núcleo hasta de un átomo hasta su electrón más lejano. Así se toma el radio. Esto no podría funcionar excepto por el hecho de que esa no es la manera correcta de conceptualizar cómo los electrones se mueven. Veamos. Los electrones no están muy bien definidos por sus orbitales, ya que tienen muchas probabilidades de dimensión. Los electrones no están en orbitales de la misma manera de la que están los planetas alrededor del Sol. Están en orbitales los cuales son realmente distribuciones de probabilidad de donde podrían estar los electrones, pero realmente no están muy bien definidos. Entonces, según estas distribuciones de probabilidad difusas, no tienen una orilla definida, por lo que podríamos decir. ¿Cómo podríamos decir entonces cuál es el radio? Este dibujo que yo realicé aquí es donde estoy mostrando. Este es el núcleo y las diferentes rayitas que hay acá de diferente color son las órbitas. Entonces podríamos decir que para tomar el radio llegaría hasta aquí, que es en donde está el electrón, es un ejemplo, o hasta donde está, desde donde lo muestra mi rayita azul hasta aquí, que es donde está mi otro electrón, pero no podríamos decir de forma definida si ese es mi radio.
Listo. Ahora veamos cómo podríamos decir cuál es el radio de un átomo realmente. Empezaremos por el radio de Van der Waals. Tenemos dos átomos del mismo elemento que no están conectados entre sí, no están enlazados entre sí y no están en la misma molécula. Y vamos a ver qué es lo más cerca que pueden estar el uno del otro sin que se enlacen. Entonces aquí los conectamos con cada uno de sus núcleos, lo partimos por la mitad y encontramos su radio. Ahora hablaremos sobre el enlaces covalentes. Tenemos dos átomos del mismo elemento unidos con el otro a través de un enlace covalente. Se están compartiendo sus electrones. Sus nubes de electrones de hecho se traslapan unas a otras, por lo que los electrones pasan un tiempo en un átomo y un tiempo en el otro. Entonces cuando tenemos un enlace covalente como estos podemos hallar el radio tomando la distancia entre los dos núcleos y llamarla radio atómico. Listo, ahora vamos a hablar el radio atómico en la tabla periódica. Mirando el sodio y el argón, si bien están en el mismo periodo, el argón tiene mucha más cantidad de protones en su núcleo y por lo tanto hace una mayor atracción de electrones del mismo nivel hacia el núcleo y entonces se achica el átomo. Por lo tanto, en un mismo periodo el argón, que es este, tendría un radio atómico más pequeño que el sodio, ya que tomó electrones del sodio. Ahora en esta tabla periódica que quiero mostrar, podemos decir que es un átomo neutro cuando vemos que la cantidad de protones que hay en el núcleo es la misma cantidad que hay de electrones. Eso es un átomo neutro. Y aquí es lo mismo que aparece en la tabla periódica conforme a los grupos y periodos, solo que acá está de forma está dibujada. Listo. Ahora hablaremos sobre los grupos. Mientras vamos hacia abajo en un grupo, por cada nuevo elemento estamos en un periodo y por lo tanto agregamos un orbital nuevo y cada orbital se aleja del núcleo. Los electrones que están más alejados del núcleo tendrán un mayor radio. Aquí que quiero mostrar, como les venía diciendo, entonces a medida que va bajando el radio es más grande. Aquí lo estoy mostrando, pero a medida que va subiendo es más pequeño. Listo, en cuanto a este radio atómico ya lo terminamos. Ahora hablaremos sobre la electronegatividad. Es la medida de capacidad de un átomo de atraer hacia sí el par de electrones que comparten con otro átomo al que está unido por un enlace químico. Estos dos átomos van a estar unidos por un enlace químico y lo que van a hacer es compartir un par de electrones, que son estos dos. Entonces la electronegatividad consiste en la capacidad de cada átomo para tirar de ese par de electrones hacia sí. Por lo tanto, si la electronegatividad de Y es mayor que la electronegatividad de X, entonces dichos electrones se situarían más cerca del átomo Y, haciendo así que la molécula no sea simétrica, o sea acá, en cuanto a la polaridad, sino que va a tener una ligera carga negativa y una ligera carga positiva. ¿Por qué? Porque tomó electrones y recordemos que los electrones son negativos, puesto que los electrones se van a ver más atraídos hacia el átomo de Y. Sin embargo, si la electronegatividad de ambos átomos fuera similar o fuese el mismo átomo, por ejemplo, ocurriría que los electrones que están compartiéndose se situaran más o menos en la mitad. Entonces no existirían cargas parciales en los laterales y esto sería una molécula apolar. Ahora miraremos cómo varía en un grupo y en un periodo. Aquí hablaremos sobre Linnaeus-Pauling. Este sistema para medir la electronegatividad fue creado por Linnaeus-Pauling y fue todo de manera experimental, es decir, él iba cogiendo diferentes elementos y entonces los iba comparando cómo era la atracción entre un elemento y otro, y así lo fue estableciendo en una tabla con diferentes números, medidas que decían si era más fuerte o menos fuerte la electronegatividad. Las medidas de Pauling, las medidas arbitrarias de Pauling van de 0,7 a 4. Esto nos quiere decir que él nos iba dando medidas para poder entender cómo de electronegativo era el electronegativo era uno frente al otro. Entonces al finalizar todo, que son los 0,7, podemos decir que 0,7 es el cesio y el francio, los cuales son los que van más a la izquierda y los de más abajo. En el caso del 4 sería flúor, que es el que está más a la derecha y el que está más arriba. En esto no tendremos en cuenta los gases nobles,
Esto quiere decir más electronegativos o menos electronegativos. Entonces, por lo que acabamos de decir, debemos saber cuál es la tendencia de un átomo a atraer a otro átomo. Esto quiere decir que debe haber un enlace y es la fuerza con la que estos dos átomos se atraen. No podemos decir que la electronegatividad es un elemento solo, pues no hay un enlace que valga. Entonces debe ser siempre de un conjunto o de un enlace. Ahora miraremos cómo varía en un grupo en un periodo. Recordemos que a medida que va bajando el radio, a medida que va bajando el radio aumenta y la electronegatividad disminuye. Pero recordemos que también la electronegatividad va a izquierda a derecha y va de abajo hacia arriba. La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Conforme más pequeño es el radio, más posibilidad tiene de atraer hacia él electrones. Ahora veremos cómo varía en un periodo. Primero, para comprender cómo varía en un periodo es necesario saber cómo varía la carga nuclear efectiva. Segundo, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, así que los elementos que están más a la derecha de la tabla se encuentran más atraídos hacia el núcleo y se encuentran más atraídos hacia el núcleo. Querrá decir que los electrones que estén más hacia la derecha atraerán más a esos electrones que se comparten. Entonces, conforme más a la derecha estemos, mayor es la electronegatividad, pues que contiene el mismo sentido que la caja nuclear. Así que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ahora vamos a practicar. En una molécula de agua encontramos covalentes y, como sabemos, el agua es H2O. Cada uno de los hidrógenos contienen un electrón de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, que este es el oxígeno, en su último orbital. Entonces digamos que el hidrógeno estaría feliz si pretendiera encontrar otro electrón. Según la carga nuclear efectiva, ¿sucedería esto? ¿Ustedes creen? Bueno, yo digo que no. ¿Por qué? Porque estos son los dos átomos de hidrógeno, estos son sus electrones de valencia. Y este es el oxígeno y estos son sus electrones de valencia. ¿Qué está haciendo aquí? Por su mayor cantidad de electrones de valencia que tiene el oxígeno, atrae los electrones de valencia del hidrógeno y gana. ¿Por qué? Porque él tiene más fuerza debido a que tiene más electrones. ¿Y qué forma aquí? Forma lo que hablábamos acerca del eje simetría. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias. Profesor, Dios lo bendiga y gracias por permitirme compartir con usted. Que esté muy bien.